Los objetos embrujados más famosos del mundo. El vestido de boda de Anna Baker. Entre los objetos embrujados más famosos del mundo destaca un vestido blanco que actualmente se exhibe en el Museo Histórico del Condado de Blair en Estados Unidos. El famoso traje de novia de Anna Baker. La historia de esta prenda se remonta a 1849 en Pensilvania. Anna Baker era una joven hermosa y rica de la alta sociedad que se había enamorado de un joven que trabajaba en los hornos de fundición. Los dos jóvenes pretendían casarse en secreto y ella había mandado hacer un bello vestido de novia. El padre de la joven era Elias Baker, un millonario magnate de la industria del hierro, que tenía el deseo de que su hija se casara con un joven que perteneciera a su mismo círculo social. Sin embargo, al enterarse del romance y que el corazón de la joven le pertenecía a un chico pobre, por medio de influencias logró que despidieran al joven de su trabajo y lo desterraran de la ciudad. Ana quedó devastada al enterarse de la noticia y fue condenada a vivir una vida de soltería y amargura, después de que alejaran a su prometido de ella, prometiendo que nunca se iba a casar, cosa que cumplió, negándose a contraer matrimonio con el hombre que le impuso su padre, pues se quedó soltera hasta el día que falleció en 1914. Después del fallecimiento de Ana, su vestido fue a pasar a manos y llevado al altar por otra mujer, cuando contrajo matrimonio. Antes de ella, el vestido pasó por varias manos de otras personas, antes de volver a la mansión de los Baker, por una particularidad que tenía, por lo que terminó convertida en una pieza de museo. Varias de las personas que la tuvieron comentaron que en las noches la prenda iniciaba a moverse por sí solo y que daba la sensación de que había alguien invisible que se estaba probando el vestido. Luego de esto fue llevado al museo, donde terminó siendo exhibida en la antigua habitación de Ana en un cajón de vidrio. Los visitantes de la mansión de los Baker a menudo afirman sentir una presencia inquietante cerca del vestido. Incluso se dice que han habido avistamientos de una figura fantasmal vestida de blanco cerca de la exhibición del vestido. Se dice que el vestido de Ana esconde una maldición que se ha transmitido a lo largo de los años, que Ana estaba tan enamorada de su prometido y después de no poder casarse con el vestido, llevando por eso una vida triste y en soledad, cargando el vestido con todas las emociones negativas que había experimentado. El diamante Hope es un diamante que tiene un vibrante color azul e impresionante tamaño. El diamante Hope irradia brillo y una belleza azul. Es una de las gemas más importantes del mundo. Ha sido de inspiración para tramas de películas. En el siglo XVII apareció y se extrajo el diamante de una mina de la India. Este color y tipo de diamante no es muy común encontrarlos, por lo que desde un principio la piedra era tan especial que en alguna forma se empezó a relacionar con los dioses y terminó siendo adorada en un culto, ya que decían que la piedra fue regalada a una diosa por el dios del sol, Surya. El diamante ingresó al registro histórico en 1666, cuando un comerciante francés que tenía como apellido Tavernier apareció y lo adquirió en la India, quien era un buscador de tesoros, a quien le gustaba vender sus hallazgos a la nobleza europea para financiar sus viajes. Durante esa expedición le ofrecieron una piedra con un color poco común y grande. La piedra pesaba unos 112 quilates, quien no dudó en adquirirla. El diamante partió entonces a Europa. En entonces era conocida como el diamante Tavernier Blue. En 1668, a su regreso a París, el diamante fue vendido y pasó a manos del rey Luis XIV de Francia, quien al mandarlo a tallar redujo su peso a 67 quilates, el cual lo llamó el diamante azul de la corona para simbolizar su grandeza, convirtiéndose parte de las joyas reales. Dice que al rey le gustaba prestar el diamante a una de sus amantes, quien después cayó en desgracia. Después, en 1715, el rey Luis XIV falleció gravemente de una gangrena. Además de su agonía final, sufrió numerosas guerras, también la pérdida de un hijo y la de un nieto casi al mismo tiempo antes de él. Luego la piedra llegó a manos de Luis XVI y su esposa María Antonieta, quienes heredaron la joya, siendo después ejecutados en 1793, quedando la joya expuesta a los ladrones. Siempre el diamante azul robado, desapareciendo por varias décadas hasta que reapareció en Londres, por lo cual el diamante empezó a ser ligado a leyendas de mala suerte,
y tragedia para sus dueños. Fue adquirida por un banquero británico llamado Henry Philip Hope en 1824. Formó parte de la colección de gemas de Hope, quedando el apellido finalmente asociado para siempre al diamante. Hope perteneció a una próspera familia de comerciantes y banqueros, la que solían usarla para bailes formales. Tras la muerte de Philip Hope, la colección de gemas fue heredada a su sobrino Henry Thomas Hope, quien conservó la joya en su poder hasta su muerte a los 54 años. La colección de gemas pasó a ser heredada por cada uno de sus descendientes de la familia Hope. Aunque la familia disfrutó de la joya por varias décadas, enfrentó graves problemas financieros hasta que tuvo que ser vendida en 1901 a una joyería, quien la vendieron después a un rico coleccionista de diamantes turco. El diamante cambió de mano repentinamente antes de llegar en 1910 a los famosos hermanos Cartier. En ese mismo año, el buque en el que viajaba el coleccionista turco se hundió frente a las costas de Singapur, y el desafortunado comerciante se ahogó en un mar infestado de tiburones. Tras ser el diamante rediseñado por uno de los hermanos Cartier en un nuevo engaste de platino rodeado de 16 diamantes pequeños y transparentes, el cual es el diseño que conserva la joya actualmente, para que le gustara y podérselo vendérselo a Evelyn Walsh McInnes, a una heredera rica estadounidense que la adquirió en 1911, utilizando el diamante Hope como amuleto, exhibiéndolo en todos tipos de eventos, creyendo que la maldición no iba con ella, haciendo que un sacerdote bendijera la joya y así liberarse de todo posible mal. Pero su vida estuvo marcada por desgracias. Su hijo de 9 años falleció en un accidente. Su esposo enfrentó problemas de alcoholismo e infidelidad. Su hijo falleció debido a una sobre y su familia perdió la fortuna, quedando en bancarrota. Tras el fallecimiento de Evelyn, se descubrió que todas sus joyas, incluyendo el diamante Hope, fueron puestas en venta ya que tenían muchas deudas. En 1949, un joyero estadounidense, Harry Winston, compró el lote completo de joyas que habían pertenecido a Evelyn, en el cual estaba el diamante Hope. Casi una década después, Winston decidió realizar algunas mejoras al diamante para destacar más su belleza y brillo, realizando algunos cortes geométricos, decidiendo al final, en el año 1958, donarlo a un Museo Nacional de Historias, la cual fue enviada en un sobre de papel por medio de un servicio postal. Se dice que la última víctima de la maldición fue el repartidor que llevaba el paquete desde Nueva York a Washington, falleciendo después en un accidente, y su mujer también por un infarto al enterarse de la noticia, y su casa se incendió. Harry Winston, el hombre que donó el diamante, tampoco escapó de la maldición, falleciendo de un inesperado ataque del corazón. Desde entonces, el diamante Hope se exhibe como una de las piezas centrales del museo, formando parte de la colección nacional de gemas del museo, atrayendo a miles de visitantes cada año. La maldición de la pintura del niño que llora. La historia se remonta al año 1911, cuando nació en Venecia Bruno Amendio. El artista italiano conoció bajo el apodo de Giovanni Bragoli, un pintor y veterano de la Segunda Guerra Mundial. En sus primeros años se formó en artes, pero su carrera fue interrumpida por la guerra. Tras presenciar los horrores del conflicto, el pintor se inspiró por el sufrimiento y la destrucción de los niños que veía cuando pasaba por las aldeas cuando era soldado. Así fue como nació las pinturas, que es una serie de cuadros titulados Los Niños Llorones, que son en total 27 pinturas de niños y niñas con lágrimas. Estas pinturas se volvieron bastante popular en muchos países del mundo, aunque también iría acompañada de una leyenda de una maldición vinculada a incendios, tragedias que ocurrían en todas las casas donde se colgaban algunos de sus cuadros. Se dice que la primera tragedia ligada a una de sus pinturas sucedió en la década de los 80. Fue reportada por un diario del Reino Unido, que publicó la historia del incendio de una casa en una ciudad norte de Inglaterra, con el título de La ardiente maldición del niño que llora,
Las víctimas del incendio fueron un matrimonio que vivió en la vivienda por más de 20 años con normalidad. La única irregularidad dentro del hogar fue la compra del particular cuadro en un almacén de cadena hace un par de semanas atrás. Según lo que les explicaron a los investigadores, tras adquirirlo, colgaron el retrato cerca de la cocina. La mujer se encontraba al otro extremo de la vivienda cuando escuchó las llamas y corrió hasta la cocina. Cuando llegó era demasiado tarde. El fuego había consumido gran parte de los objetos y solo restaba esperar ayuda para evitar que se propagara a otras viviendas o al resto de la casa. Los bomberos que atendieron la tragedia aseguraron que la casa estaba parcial o totalmente destruida por las llamas, menos el cuadro del niño. Uno de los bomberos narró que hace solo algunos días antes acudió a la casa de una mujer quien logró escapar del incendio de su vivienda para solicitar ayuda. Al llegar lograron controlar el fuego y encontraron intacta una copia del retrato del niño. En septiembre de 1985, los bomberos aseguraron que en las casas donde había una copia de pinturas de los niños llorones, los cuadros habían sido encontrados intactas en diferentes incendios que habían asistido, mientras todo a su alrededor se quemaba. Y la más encontrada es la del niño que llora. La publicación de esta historia en un periódico desató miedo y hizo que muchos llamaran asegurando que tenían el cuadro y haber presenciado en sus hogares misteriosos accidentes, desde incendio a escuchar voces agudas que provenían del retrato. Una de las personas que se comunicó con el diario fue una señora llamada Dora, asegurando que 6 meses después de comprar el cuadro fue víctima de un incendio que acabó con una colección de copias de artistas que tenían su vivienda. Todos quedaron hechos cenizas, menos el misterioso retrato del pequeño con lágrimas bajando por sus mejillas. Los investigadores de este suceso, las explicaciones que daban eran que los incendios se provocaban por cigarrillos al pasar por una cortina, por temperaturas demasiado altas cuando se cocinaba, defectos en los sistemas de calefacción, pero no encontraron cómo explicar por qué los cuadros de los niños llorando no se quemaban. Así nació el mito que aseguraba que no importaba la tragedia, siempre lo único que lograba sobrevivir eran las pinturas de los niños llorando. El diario, tras publicar la historia de las personas que habían sufrido el mismo destino, organizó y se ofreció a recolectar los cuadros malditos para deshacerse de ellos por medio de una quema masiva de la pintura a la que asistieron varios creyentes. En total, el diario recibió y quemaron unos 2.500 piezas en la ciudad de Reading, un pueblo que queda entre Londres y Oxford, un lugar perfecto para el exorcismo y liberar de la maldición a los que eran sus propietarios. La quema coincidió una noche antes de Halloween. De las 27 pinturas, el más popular fue el llamado El niño que llora, el icónico cuadro que mostraba a un niño triste y llorando, rubio y de ojos claros. Detrás de este cuadro se dice que Amadio, en los años de la posguerra, visitó un orfanato en Italia afectado por el conflicto de la guerra, donde había encontrado inspiración en un pequeño niño con ojos tristes que encajaba perfectamente y lo había retratado. Según señalan, el orfanato se incendió, quedando también el niño en él. Los vacíos del trabajo del pintor aumenta el misterio a través de los años, en especial el cuadro que tiene al niño llorando. Los cuadros fueron reproducidos y distribuidos con amplitud a partir de la década de 1950 debido a su sensibilidad y expresividad de los niños. Por esto se hicieron populares en Inglaterra 2 décadas más tarde. Amalia falleció en Italia en 1981. Sin poder presenciar el alboroto que se generó por su obra, dejando muchas preguntas sin respuesta, haciendo más grande el misterio que rondan sobre el retrato triste. Algunos especialistas en fenómenos paranormales sostenían que el cuadro atraía mala suerte, asegurando que aparecían gusanos detrás de él y se vinculaba a fatalidades. La maldición de Pompeya. Pompeya es una antigua ciudad romana que está ubicada al sur de Nápoles. Es principalmente conocida por haber sido destruida durante la erupción de Vesubio en el año 79 d.C. Al estar en un área de notable actividad sísmica y volcánica, Pompeya sufrió a lo largo de su historia varios desastres naturales. El 24 de agosto del 79, una violenta erupción volcánica sepultando la ciudad, quedando todo allí intacto al paso del tiempo, siendo olvidada por siglos, hasta en el año 1748 cuando se llevó a cabo las primeras excavaciones arqueológicas, manteniendo los trabajos de excavación constantes.
hasta que fue abierta la antigua ciudad romana al público. La ciudad se encontró en un excelente estado de conservación, siendo en 1997 declarada la ciudad Patrimonio de la Humanidad, por lo que Pompeya es visitada por miles de turistas todos los años y algunos se sienten tentados a llevarse un recuerdo de la antigua ciudad. Un turista que robó una piedra de las ruinas de Pompeya aseguró que le cayó una maldición, entró en desesperación y la devolvió. La mujer visitó el sitio arqueológico en el sur de Italia y se quiso llevar el recuerdo de 3 rocas del lugar. Sin embargo, dice que sintió que algo andaba mal después de sus vacaciones, siendo diagnosticada con cáncer, y después aquel entonces afirma que trataba de una maldición. La mujer envió un paquete que contenía 3 piedras y una carta escrita en donde dijo que no sabía la maldición, que en un año tuvo cáncer de mama y que era una mujer joven y sana, diciendo que aceptaran sus disculpas. Pero esta no era la primera vez que pasaba. Se dice que en el 2020 una mujer canadiense llamada Nicole envió un paquete que contenía 2 mosaicos, parte de una ánfora y piezas de cerámica que había robado a un agente de viajes cuando viajó por una ciudad italiana, devolviéndolo en un paquete 15 años después, asegurando que fueron 15 años de mala suerte, diciendo que robó los elementos porque quería tener recuerdos de una parte de la historia, asegurando que tenían mucha mala energía negativa asociada con la ciudad donde la gente falleció de una manera horrible y tomó pies en vínculo a este tipo de destrucción. También aseguró que al momento de mandar la carta tenía 36 años y ya había tenido 2 veces cáncer de mama. La última vez terminó con una doble mastectomía, que su familia y ella tuvieron problemas económicos, por lo que decidió devolverlas para no transmitir la maldición a su familia e hijos. El director del lugar dijo que había recibido cientos de cartas al año de disculpas de los turistas que habían robado presuntamente artefactos del sitio antiguo. Muchas de ellas citaban una maldición y tenían mala suerte desde que se llevaron recuerdos del lugar, y les contaban las desgracias que habían sufrido en el trabajo, las enfermedades que les había causado y que eran conmovedoras y tristes. Y muchos escribían devolviendo objetos robados cuando eran niños y que eran robos que ocurrieron hace décadas. El cuadro llamado El hombre angustiado, un objeto con una maldición que acecha a una familia. Es un lienzo que es propiedad de un señor inglés llamado Robinson. Es considerado entre los objetos encantados más inquietantes del mundo. Según cuenta el propietario, el cuadro fue una herencia recibida de su difunta abuela, quien se lo dio a un amigo que quería deshacerse de él. Su autor es desconocido, nadie sabe quién es el hombre representado en el cuadro, y es imposible contactar con el autor debido a que algunos expertos afirman que se trata de un autorretrato. Cuando el amigo de la abuela le entregó el cuadro, le dijo que el pintor mezcló su sangre con los pigmentos antes de irse de este mundo, quitándosela en poco tiempo después de terminarla, reflejando lo que sería un grito de desesperación de una persona que sabía que daba sus últimas pinceladas y dejaba su angustia reflejada en su última obra, reflejando su sufrimiento por medio del cuadro para que las personas la vieran a través de la obra. Todo empezó cuando la bodega donde vivía fue limpiada, los objetos fueron empaquetados y trasladados a otro lugar. Robinson se olvidó de la pintura, pero después de poner los objetos de vuelta en la bodega, se volvió a reencontrar con el cuadro, decidiendo colgarlo el retrato en la habitación de invitados. Fue entonces cuando empezaron a suceder fenómenos paranormales inexplicables que provenían del cuarto, como escuchar fuertes golpes y un extraño ruido de rosas como si alguien rascase las uñas en las telas. Por las noches se escuchaban lloros y lamentos. Al poco tiempo empezaron a ver sombras de la figura de un hombre por la casa. Un día, el hijo de Robinson se cayó de las escaleras. El niño afirmó que alguien o algo lo empujó por las escaleras. Antes, a la esposa de Robinson también durante una noche, mientras estaba acostada, sintió como alguien se acostaba a su lado y la acariciaba. Cuando volteó vio que no era su marido, sino el hombre de la sombra que se les aparecía, quedando aterrorizada. Como cada vez empeoraban los fenómenos, Robinson y su familia decidieron devolverlo al sótano, finalizando así la actividad paranormal en la casa. Alrededor del 2015 se afirmaba que el cuadro estaba embrujado y subió un video a YouTube para intentar demostrarlo. Al parecer, la imagen emite extraños sonidos, objetos que se caen en la habitación. El dueño asegura que está encantada
por lo cual estaba bajo llave en un lugar seguro, que sería algo peligroso que alguien más pusiera la mano sobre el cuadro, ya que es muy activa y siempre ocurren cosas extrañas a la gente que ha estado en la misma habitación. El dueño y su familia esperan que con el tiempo se descubra quién fue el artista para poder resolver muchas dudas sobre el cuadro y poder saber qué desencadenó los fenómenos paranormales en el. La muñeca Annabelle. La historia de Annabelle empezó cuando en 1970 una mujer compró una muñeca y se la dio de regalo a su hija Donna, quien estaba estudiando para ser enfermera y vivía con otra de sus compañeras de clase, Angie. Donna la tenía en su habitación hasta que comenzó a notar cosas extrañas. La muñeca se movía por sí misma. Al principio era difícil notar que la muñeca se había movido, pero luego se empezaron a ser evidentes. Por ejemplo, si la dejaban a la muñeca en una esquina y cuando volvía la encontraban sobre la cama con los brazos y las piernas cruzadas. Otras veces dejaban a la muñeca en una de las habitaciones y cuando regresaban la encontraban de pie recargada contra la pared en alguna otra parte de la casa, como en la cocina. Además, Donna y su amiga Angie comenzaron a encontrar notas escritas donde le pedían ayuda. Los sucesos extraños continuaron hasta que un día ambas notaron algo extraño y aterrador. Encontraron a la muñeca con manchas de sangre en la espalda, en sus manos y en el pecho. Entonces fue cuando decidieron a contactar a una medium para que la ayudara a entender qué ocurría. La medium les dijo que la muñeca estaba poseída por el espíritu de Annabelle, quien era una niña de 7 años que había sido encontrada sin signo en la propiedad antes de que los apartamentos fueran construidos. A través de la medium, la muñeca le pidió a Donna y a Angie que la quisieran y la adoptaran, pero pronto se dieron cuenta que dentro de la muñeca había un espíritu maligno. Luego de que un amigo de las jóvenes les recomendara de deshacerse de la muñeca, en una noche el amigo de ellas, mientras dormía, se despertó de una pesadilla y se dio cuenta que no se podía mover cuando notó que Annabelle estaba cerca de sus pies. La muñeca subió por su cuerpo e intentó lastimarla, desmayándose. Al día siguiente, al despertarse, él sabía que no era una pesadilla y decidió deshacerse de la muñeca por sí mismo. Luego de esto, en una noche, el amigo y Donna, mientras estaban en casa, empezaron a escuchar ruidos extraños. Al seguir el ruido, encontraron a Annabelle en la habitación de Donna. Cuando el amigo de Donna entró a la habitación, sintió que algo lo estaba atacando y en su pecho se empezó a formar la marca de la bestia. Luego de esto decidieron contactar a los Warren, que son una pareja de investigadores de sucesos paranormales, quienes decidieron tomar el caso e iniciar una investigación, donde ambos le explicaron a los jóvenes que la muñeca los había poseído de una niña sino un demonio. Los Warren realizaron un exorcismo a la casa para liberarla del espíritu y luego se llevaron a la muñeca. Los Warren afirmaron que durante el viaje desde el apartamento y su casa, la muñeca hizo que el auto casi se estrellara en varias ocasiones. La única forma de calmar al demonio fue rociarlo con agua bendita. Cuando llegaron a su casa, siguieron los fenómenos paranormales por varios días. Luego de que un cura visitara la casa de los Warrens y le hablara a la muñeca, el padre estuvo involucrado en un accidente de auto luego de quedarse sin frenos antes de llegar a una intersección después de dejar la casa, casi costándole la vida. Luego de eso fue puesta dentro de una vitrina, permaneciendo ahí desde entonces. Se dice que luego de poner a Annabelle detrás de una vitrina, dos jóvenes visitaron el museo donde estaba Annabelle, se burlaron de la muñeca. Luego de abandonar el lugar, los jóvenes que iban en una motocicleta, el joven que conducía perdió el control y se estrellaron contra un árbol. En el lugar, el joven quedó sin vida instantáneamente, mientras la joven que lo acompañaba estuvo hospitalizada por un año. La silla de Thomas Busby. En 1972, un hombre llamado Thomas Busby fue arrestado, juzgado y condenado a muerte tras arrebatarle la vida a su suegro. Los dos hombres dirigían un negocio de falsificación de monedas y otras cosas ilegales. Se dice que tras discutir con su suegro por motivos desconocidos, provocó que Thomas terminara con él y lo ocultara en el bosque. Tras su repentina desaparición, provocó una búsqueda local en la zona. Al encontrarlo, fue arrestado y acusado.
Ante esta situación, el sujeto condenado pidió un último deseo, una última cena en su posada favorita y sentarse en su silla favorita. Tras terminar de comer, Thomas fue levantado de su silla por los guardias que estaban a su lado. Tras ser levantado por la fuerza, él dijo que la muerte llegaría a cualquier persona que se atreviese a sentarse en esa silla. Luego de esto fue ejecutado en 1702 en el Reino Unido. La silla fue preservada en aquella posada hasta la Primera Guerra Mundial, donde se empezó a decir que todos los soldados que se sentaban en la silla no volvían de la guerra. En 1967, dos pilotos de la Fuerza Aérea Real que estuvieron sentados en la silla estrellaron su camioneta contra un árbol justo después de que se fueron de la posada. En 1968, para probar la maldición, se cuenta que un piloto y un albañil que en distintas fechas realizaron apuestas para probar aquella superstición. Luego de eso, el piloto fue enviado a una misión de la cual jamás regresó tras fallar el avión. Por su parte, el albañil falleció cuando el techo de una casa se le cayó encima. Hoy en día la silla se encuentra resguardada en un museo en honor a Thomas. La silla de roble se encuentra colgada en el techo en un área de exhibición. La silla está suspendida para evitar que alguna persona se sentara en ella. La pintura de eBay que causa náuseas e histeria. En 1972, un artista californiano llamado Bill Stoneham pintó un cuadro en óleo en el cual hay un niño con expresión estoica y una muñeca para al lado con las cuencas vacías en los ojos. Detrás de los dos hay una gran puerta de vidrio, detrás de la cual se ven varias manos apoyadas contra el vidrio, siendo una obra algo inquietante que parecen derechamente extraídos de la peor pesadilla. La pintura fue mostrada en una galería de Luisiana durante un tiempo, momento en el que fue revisada por el crítico de arte de Los Angeles Times. Tuvo algo de éxito gracias al crítico de arte que le ayudó a promocionarla, lo que hizo que un actor conocido de la época se interesara y la comprara. Pero lo curioso fue cuando, en un intervalo de un año, tanto el dueño de la pintura como el crítico de arte que la revisó inicialmente fallecieron en un año después de la exposición, dejando la obra en el olvido, terminando en la trastienda de una vieja fábrica de cervezas de California, siendo finalmente abandonada, donde fue encontrada por una pareja californiana. Después de quedarse con el cuadro durante cierto tiempo, la pareja decidió venderlo en el 2000 a través de una subasta en el sitio web eBay de compras y ventas, haciendo también pública el motivo de la subasta. Cuenta la pareja que su hija de 4 años en una noche le dijo que estaba muy asustada porque los niños del cuadro se estaban peleando y se metían en su habitación en las noches. Tras instalar una cámara y una detección de movimiento en el cuarto de la niña, al cabo de 3 noches captaron una imagen borrosa donde pueden verse al niño tratando de salirse del marco del cuadro y la muñeca que está al lado lo amenaza con algo. Tras la publicación de la venta del cuadro recibió más de 30.000 visitas en su primera semana, lo que hizo que muchos usuarios crearan historias a su alrededor, pudiendo sentirse mal al verla, tener dolor de cabeza, tener náuseas, sentir una presencia oscura o escuchar voces al solo ver la imagen en la pantalla. Surgió un sinfín de leyendas sobre la pintura, incluyendo una que afirmaba que las manos eran del más allá y que la niña sostenía en su mano una especie de objeto para amenazar al niño. La pintura recibió 30 ofertas y se vendió por $1.025. Después apareció el artista de la pintura, donde aclaró las dudas sobre la obra, diciendo que la obra representaba una fotografía de su infancia cuando tenía 5 años, siendo un autorretrato que se interpreta como que la puerta es una presentación de la línea divisoria entre el mundo de vigilia y el mundo de los sueños y posibilidades, y la muñeca una especie de guía espiritual que acompaña al niño a través de ello, y las manos que aparecen en el vidrio representan a los distintos caminos que pudo haber tomado en la vida, siendo algo inquietante. El propietario que lo adquirió por la plataforma eBay, tras convertirse en su nuevo propietario, afirmó que un exorcista que fue a ver el cuadro dijo haber sentido una voz que venía del cuadro y a la vez un aire muy caliente. Lo describió como estar de pie frente a la puerta de un horno.